va a ser un gusto. Y bueno, gracias entonces por esta oportunidad. Primero, me permito recordar algunas cosas de la tradición judía y tratar de explicar esto de qué significa para los judíos vivir en comunidad. Los otros días lo tuve que hacer en la sala de mi hijo, hace ya bastante, y para explicarle a los chicos lo que es comunidad hice un juego, y les propongo que lo imaginemos. No lo podemos hacer porque necesitamos algunos materiales, necesitamos este, dividirnos en grupos y jugar un poco, pero los invito a que nos imaginemos. Vamos a Se te está suponer que cada uno escuchando, de ustedes. escúchame, perdóname que te interrumpo, se te está escuchando medio entrecortado. Por eso con Claudio antes de empezar estamos hablando que existe la posibilidad de el plan B. Entonces vamos a ver qué plan funciona. A ver si estamos ahí. Ahí está mejor. Ahí se escucha perfecto, excelente. Ok, ahora tenemos que invocarle a la cámara. Sabíamos que algo así podía pasar. Un segundo. Los otros días, entonces le decía en la sala de mi hijo, me invitaron a explicar algunas cosas y yo tenía que explicar qué es una comunidad. Entonces, en eso de explicar qué es comunidad y qué es lo que significa, qué es lo que significa esto de comunidad, le decía, miren, vamos a suponer que les reparto a cada uno de ustedes, agarro una resma de hojas y les reparto a cada uno de ustedes una hoja. Y le digo, ¿pueden romperla? Bueno, cada uno lo va a agarrar y le va a romper. Y la segunda vuelta vamos a suponer que agarro 5 hojas, les reparto a cada uno de ustedes una hoja y le digo, ¿se animan a romperla? Un poquito más de fuerza y la rompen. Tercera vuelta les reparto 15 hojas, una pilita que ya es un poquito más importante, le digo, ¿la rompen? Bueno, digo, a lo mejor alguno la va a poder romper y a lo mejor a alguno le va a costar un poquito. Digo, si agarro muchas más, ¿las pueden romper? Bueno, hay un punto donde no podemos romper más. Y yo les contaba a los chicos de una sala de niños del colegio del Sholem, digo, esto es más o menos lo mismo que comunidad, los judíos cuando estamos solos, es fácil que puedan quebrarnos, cuando estamos en comunidad somos muchos y es más difícil que nos puedan romper. Y la fortaleza de estar en comunidad se trata de eso. Y esto creo que tiene que ver con lo que ustedes hacen habitualmente, con lo que ustedes aprendieron, con lo que vivenciamos. Todos nosotros tenemos esta experiencia de lo que significa la vida judía. ¿Y por qué empecé por acá? Para contarles qué es lo que significa el Congreso Judío Latinoamericano, porque significa una dimensión distinta a lo que significa ser comunidad. El Congreso Judío Latinoamericano, que es una parte del Congreso Judío Mundial, es la comunidad que agrupa no a los judíos individualmente, como lo hace Dor Hadash, sino que agrupa a las comunidades. ¿Qué significa esto? El Congreso Judío Mundial es una comunidad de las comunidades judías de los 103, 107 países donde hay comunidad judía en el mundo. Entonces, cuando estamos todos juntos, esto lo que les contaba a los compañeros de mi hijo, somos más fuertes. En esa lógica es donde nosotros intentamos articular y coordinar algunas medidas, acciones, políticas de las comunidades de los distintos países, particularmente en Latinoamérica, lo que significa desde México para abajo hasta la Argentina. México trabaja con Norteamérica, no es parte formal de Latinoamérica, pero estamos muy en contacto con ellos. Y en esto tenemos un contacto diario con las comunidades judías de la región. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro trabajo, es parte de la misión de la organización, es parte de la responsabilidad que tenemos en la oficina que está en Buenos Aires para toda Latinoamérica, y desde ese lugar estamos en contacto totalmente con las comunidades, de nuevo, en forma diaria, con sus presidentes, sus directores, sus rabinos, sus activistas, la gente que está trabajando en la crisis del COVID, grupos de psicólogos que existen en algunas comunidades para ayudar a la gente que está pasando estos momentos de cuarentena, de aislamiento social, grupos de médicos, grupos de jóvenes. Y esto va siendo un entramado que estamos tratando de construir cada vez más profundamente la comunidad judía latinoamericana, donde cada una de las comunidades tenga la oportunidad de estar en contacto una con otra, y nos fortalece el hecho de hacer que cuando una tiene una dificultad puede apelar a otra para ayudar a encontrar la solución. O cuando alguien tiene algo bueno para compartir, los otros tienen la posibilidad de aprenderlo. Y esto es lo que, de nuevo, los judíos descubrimos hace mucho tiempo, esta globalidad, esta internacionalidad, esta transnacionalidad del mundo judío, se convirtió en los últimos 3.500 años en una gran fortaleza de nuestro pueblo. En esta lógica es que
a modo de introducción, para presentar qué es lo que es el Congreso Judío Latinoamericano y cuál es la responsabilidad mía como director de la oficina en Buenos Aires, y contarle que estamos en contacto, es que decíamos, bueno, ok, las reflexiones que hago tienen que ver con el estar en contacto permanentemente con directores, presidentes, miembros de comisiones directivas, rabinos, jóvenes, activistas y demás de las comunidades de América Latina. ¿Y qué es lo que encontramos en esto y qué es lo que tiene que ver con estas reflexiones de la nueva realidad en Argentina, en Latinoamérica? Yo lo cuento de la siguiente manera y trato de plantearlo desde un lugar bastante desdramatizado. ¿De qué se trata esto? Leímos en los diarios, comenzó una infección en China, se expandió a Europa, llegó a la Argentina, y se acuerdan, hace 90 y poquitos días, debíamos encerrarnos en casa por 15 días. Y probablemente todos sabíamos que lo íbamos a extender un poquitín más. ¿Y qué le pasó a las comunidades judías? En general en el mundo, y probablemente, sin dudas, en Latinoamérica y con certeza aquí en Buenos Aires. Y es que nos imaginábamos que íbamos a estar encerrados por un ratito. ¿Un ratito cuánto era? No sé cuánto me dio un ratito. Un ratito podían ser 2 semanas, 3 o 4, como nos estábamos imaginando que estaba ocurriendo en Europa. ¿Y qué nos pasaba? En esas 4 semanas que muchos imaginábamos de aislamiento social, veíamos que Pesaj iba a quedar adentro de ese entorno de tiempo y que íbamos a tener una dificultad para poder compartir un ceder como lo habíamos hecho siempre. Y bueno, era una preocupación y empezamos a pensar, y todos en el mundo pensaban cómo se hacía esto, todos pensaban cómo resolver el problema, y terminó siendo que superamos Pesaj, hicimos el ceder, algunos con Zoom, tuvimos la oportunidad de, sin querer, de hacerlo con una familia más grande. Fue el caso de mi familia. Nosotros somos 5 hermanos, estamos desparramados en el mundo, y la noche de Pesaj pudimos cenar todos con mi mamá, teléfono mediante, computadora mediante. Nos logró agrandar la mesa Zoom, para algunos que el uso de tecnología en la noche de Pesaj no era permitido, la cena fue más chiquita, pero sin lugar a dudas fue diferente. Poquitos días después venía Yom HaShoah, y había que pensar cómo hacer un acto de Yom HaShoah, cómo conmemorar los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto en medio del aislamiento social, con restricciones fuertísimas acerca de qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. Y superamos Yom HaShoah, días después festejamos Yom Ha'atzmaut, también por Zoom o alguna otra plataforma, Shavuot, después. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo? Digo, ¿qué es lo que hemos descubierto y qué es lo que estamos descubriendo todos? Que esto no iba a durar poquitos días, y no solamente el aislamiento social o la cuarentena, que en el caso de la Argentina lleva poquito más de 90 días. Esto lo que descubrimos es que está llevando mucho más tiempo, y lo vemos en que al principio las escuelas no estaban organizadas, hoy casi todas las escuelas ya instrumentaron en forma regular y sistemática, lo comparto con los papás de chicos que tienen en los colegios. Al principio, la verdad, las escuelas no lo tomaron muy en serio, algunas pensando que bueno, iba a ser un par de semanas y que había que mantener el contacto con los alumnos. Hoy ese concepto cambió en muchos docentes, en muchos directores, en muchas escuelas, y hoy hay que enseñar y hay que mantener el año escolar conectados a través de la pantalla. Y esto lo que hizo fue llevarnos a una situación de aislamiento donde la tecnología, la virtualidad, nos abrió una dimensión distinta de comunidad judía. Un montón de cosas son posibles, un montón de cosas son imposibles, y algunas son adaptables. ¿Y cuál es el punto que creo que tiene que ver con esto? Muchos, sin lugar a dudas, casi todos los que estamos acá hemos aprendido a conectarnos y a estar reunidos por medio de una pantalla, en este caso de Zoom. Y casi todos hemos incorporado esto. ¿Y cuál es el punto central que a veces reflexionamos y tiene que ver con esto de el nuevo mundo, la nueva realidad? Hoy ya en todos los canales de televisión, los diarios, los
gobierno, los opinólogos, todos hablamos del nuevo mundo, la nueva realidad de la pospandemia. ¿Y qué es lo que qué es lo que me parece interesante incorporar acá? Un concepto adicional que tiene que ver con la nueva comunidad judía del pospandemia. Porque cuando entramos a nuestras casas, hace 90 días, dejamos una realidad que cuando salgamos no va a estar igual que como la dejamos. Va a ser difícil imaginar un partido de fútbol con la cancha de Boca, la cancha de River, o la cancha de Independiente, o el club que cada uno sea hincha, llena. La tribuna con todos saltando y gritando. Difícil va a ser imaginar una función del Teatro Colón repleta. Difícil va a ser imaginar de nuevo en los próximos tiempos esos viajes de subte de principio de la mañana con todos amontonados y las estaciones desbordadas de gente. Esto no lo vamos a ver por mucho tiempo. Y creo que tampoco vamos a ver por mucho tiempo un bar mitzvah. Tampoco vamos a ver por mucho tiempo el sher en un casamiento, agarrar al novio y levantarlo para arriba y empujarnos y abrazarnos y todos en medio de la fiesta, pelearnos para llegar primero a la mesa dulce en un casamiento. Creo que por lo pronto estas van a ser imágenes que no vamos a repetir pronto. La sinagoga desbordada en el Yom Kippur no la vamos a ver como la conocimos. No sé cómo va a ser en cada una de las sinagogas, cada uno de los países, porque las restricciones de aislamiento no van a ser idénticas. En Pesaj sí, todo el mundo judío tuvo un seder solo en su casa. Yom Kippur puede ser que en algún país pueda haber alguna limitación, pero ¿qué nos va a pasar para escuchar el shofar? ¿Vamos a ir a decir Iskor? El momento de Iskor, el momento de Neilá, de esto que la sinagoga de ustedes, de Murillo, estaba desbordada de gente, que no entraba más nadie. ¿Va a ser posible este año en Yom Kippur? ¿Va a ser posible en Rosh Hashanah escuchar el shofar? No lo sabemos. ¿Cuál es el punto que sí tenemos certeza? De que estamos llenos de incertidumbres. No solamente nosotros, los médicos, los políticos, quienes toman decisiones. A veces pensamos que la realidad va a ir para un lado y nos demuestra que va para el otro. Y vamos aprendiendo permanentemente de la realidad que tenemos. Y sin lugar a dudas que de la misma manera hay una realidad que dejamos cuando entramos a casa para el aislamiento y que cuando salgamos no va a ser igual. Dejamos afuera de casa a una comunidad que la mantuvimos en contacto por un montón de plataformas, por un montón de grupos de WhatsApp, por un montón de conversaciones, pero cuando salgamos de casa la comunidad que dejamos no va a ser igual. Y acá donde tenemos una oportunidad gigantesca y también un peligro grande. La oportunidad gigantesca que tenemos es de crecer y de ser un poquito más, y de ser un poquito más fuertes, y de ser un poquito mejores. Porque todas estas cosas que estamos haciendo, muchos que participan en estas conferencias que aparecen por las redes para uno participar, no solamente estamos limitados a participar en las actividades de nuestras propias organizaciones, sino que podemos, sin comprometernos presencialmente, estar en una conferencia organizada en Colombia, con un disertante que está hablando en Israel. Pero no solamente desde ese lugar, sino desde el lado de la comunidad, desde el lado de la institución, desde el lado de Dor Hadash, también hay una nueva posibilidad, que es la de llegar a un universo de gente que no podíamos llegar. No sé, estas cosas que yo me imagino que digo, por ahí a lo mejor habría que pensar, no sé, en el grupo de Facebook que diga, yo hice mi bar mitzvah en Murillo. Sin querer vamos a encontrarnos con un montón de gente que son parte de la historia de la comunidad. Yo jugaba al básquet en Maccabi, y vamos a encontrarnos con un montón de gente que son parte de la institución, que fueron parte de la institución y que hoy a lo mejor están lejos, y que vamos a volver a acercarlos, y que nos va a dar una oportunidad nueva de empezar a construir. Y este creo que es el gran desafío que tenemos. Cómo todo este camino que hicimos mientras tanto que duró mucho más de lo que imaginábamos, pero que con muchos éxitos, con muchos logros, con mucha gente nueva que se acercó, ¿cómo podemos hacer para que esto no deje de ser parte de la nueva realidad que vamos a conocer cuando salgamos del aislamiento?
para que se incorpore a la vida de la comunidad y haga nuestra comunidad más grande. ¿Cómo hacer para que una escuela no pierda la oportunidad de tener docentes, los mejores capacitadores para sus docentes, sin necesidad de viajar a otro país a escuchar una conferencia? Es una oportunidad muy grande que tenemos. Pero tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la visión de entender el gran reto que tenemos quienes estamos en cargos de más responsabilidad en las instituciones, entender que nuestras instituciones van a ser distintas, que nuestras instituciones no van a funcionar más como funcionaron, que nuestras instituciones no se van a financiar más como se financiaron, que vamos a tener un montón de cosas nuevas que incorporar y que en la medida que seamos capaces de incorporarla, nuestra institución va a crecer. Y si tratamos de volver a la institución del pasado, nos vamos a encontrar con una comunidad mucho más frágil de la que podría ser. Esta creo que es la primera reflexión que hago después de 90 días de cuarentena en la región, algunos países un poquito más relajados que otros, pero todos todavía con aislamiento social. Cada uno de los rabinos, cada una de las sinagogas, cada una de las comunidades pensando cómo vamos a enfrentar el Rosh Hashanah, porque todavía no sabemos en qué condiciones sanitarias vamos a estar en la Argentina, que probablemente van a ser distintas a las de otros países de la región, otros países de vecinos, donde van a poder pensar distinto. Hoy en Europa, donde todo se abre, donde todo funciona, las sinagogas están pensando protocolos que va a ser probablemente más fácil subirse a un avión que entrar a una sinagoga a decir Kadish, por todas las dificultades prácticas que van a tener que pasar la gente, del tema de la salud, del cuidado sanitario, de la identificación de las personas y de un montón de cosas más. Y esto es como cuando fue lo de las Torres Gemelas, cambió el mundo. Cambió el mundo en el sentido general, pero también cambió el mundo en el sentido de la seguridad. Los aeropuertos no fueron más los aeropuertos que fueron. Las oficinas de gobierno no fueron más las oficinas de gobierno que fueron. Después del atentado de la Embajada de Israel, después del atentado de la AMIA, nuestras instituciones no fueron más lo que fueron. Incorporamos la seguridad de una manera distinta y empezamos a pensar cada actividad que íbamos a hacer, cada posicionamiento público que íbamos a tener de una manera distinta. Y creo que de nuevo eso es lo que nos va a pasar ahora. Vamos a ser tan distintos que hoy tal vez no lo logramos dimensionar, pero en pocas semanas, esperemos que sean pocas, ¿no? Pero digo, en pocas semanas, cuando miremos para atrás, vamos a decir, mirá qué distinta que es la comunidad que tenemos. Y esta creo que es la gran oportunidad que tiene de hoy de empezar a pensar cómo ensamblamos esta realidad virtual con la realidad semipresencial que vamos a tener y cómo podemos generar modelos híbridos de posicionamiento y de comunidad judía. Mientras más logremos sumar, mientras más elementos de estos que hemos construido ahora logremos poner, más fuerte, más grande va a ser nuestra comunidad. Y esta creo que es el aprendizaje que tenemos. Esto es lo que nos pasa en todas las comunidades como judíos. En todos tenemos las mismas preguntas. Nadie tiene respuestas certeras. Pero creo que de esto se trata, de tratar de anticipar un poquitín las preguntas. Hace algunos días participaba en un foro con distintos dirigentes de organizaciones de la comunidad acá de Buenos Aires. Y en este foro de organizaciones de la comunidad de Buenos Aires, decía, tenemos que empezar a ser un poquitito esquizofrénicos. Esquizofrénicos porque tenemos que administrar un timing de por lo menos dos tiempos. Primero es ver cómo resolvemos la coyuntura inmediata. Pero segundo, pensarnos como institución de acá a 6 meses. Pensarnos como institución un poquito más lejos. Pensarnos como institución cómo vamos a arrancar el año que viene. Y para pensarnos cómo vamos a arrancar el año que viene tenemos deberes para hacer durante este año. Recién hacían una pregunta que no alcancé a leer quién la hacía, un problema que tiene que ver ya con mi edad, con mi vista, pero alcancé a ver la pregunta, así que pido disculpas no pude registrar quién la hacía, que decía, ¿qué va a pasar con el financiamiento de las instituciones? Sí, igual ahí, digamos, está el celular, ¿no? Si la veías, Ah, si podés ver detrás del nombre del celular, ya está, ya la pandemia hizo un efecto importante. ok. No, pero, pero creo que creo al respecto. Digo, la verdad que no sé cómo va a ser, pero estoy seguro que no va a ser como fue hasta ahora. Digamos, de eso tenemos una certeza. Todos los que estamos pensando y tratando de anticipar los escenarios de la comunidad judía, sabemos que no va a ser como es hasta ahora. Y en esto los americanos nos sacan alguna ventaja.
Los americanos, los norteamericanos, la comunidad judía de Norteamérica tiene un desarrollo de lo que significa la recaudación de dinero y el financiamiento de las organizaciones por medios virtuales, que nos sacan una ventaja aquellos, pero no porque hayan vivido una pandemia antes, sino porque esta es la lógica de la comunidad americana. Uno entra a la página web de cualquier institución americana y lo primero que aparece es el nombre de la institución, el logo y un botón al lado muy grande que dice "Done aquí". Y cuando uno repasa estas páginas web de instituciones de las comunidades en general de América Latina, de la Argentina, es más difícil encontrar esta sofisticación. Cuando uno recibe un newsletter de una organización norteamericana donde cuenta sus éxitos, al final dice "done para que podamos seguir trabajando con esto". Entonces uno se pone ancho, satisfacción del logro que tuvo esta institución, y te dicen rápido, dice, si te gusta, pone. No son los modos que tenemos nosotros, son distintos. Y probablemente ellos, en esta lógica que tenían distintos, nos van a sacar un poco más de ventaja en cómo vamos a financiar las instituciones. Cuando fue la crisis del 2001 en la Argentina, 2001, 2002, la comunidad estuvo muy difícil. Pasamos momentos verdaderamente complicadísimos. En esa época a mí me tocó ser director de la comunidad judía de Córdoba, y las situaciones que veíamos son probablemente muy parecidas a las que cada uno de ustedes conoció, dificilísimas. Pero teníamos una situación muy, muy distinta a la que encontramos hoy. ¿Cuál era la diferencia? Esa, que la crisis era en la Argentina. Y la comunidad judía norteamericana metió una inyección muy grande de dinero para la vida de las instituciones de la comunidad judía en la Argentina y para ayudar a las, a las instituciones argentinas. Esta vez tenemos el problema de que la crisis es global. Entonces la ayuda internacional que podemos pensar seguramente va a ser mucho menor a la que tuvimos aquella vez. Con una condicionante adicional, que tenemos tres cosas que se van a dar juntas en simultáneo. La primera es que individualmente cada uno de nosotros, no importa exactamente qué es lo que hagamos o a qué nos dediquemos, qué es lo que vamos a tener como trabajo, qué es lo que tuvimos o cómo va a ser nuestro trabajo, estamos resentidos, nuestra estructura personal, económica, está resentida. La segunda cosa que nos pasa es que como judíos, cuando las personas judías tienen una dificultad, en general se acercan a las organizaciones de la comunidad a pedir ayuda. Y todas las organizaciones de alguna manera tienen algún mecanismo para dar ayuda. Pero producto justamente de esta crisis, nuestras organizaciones también van a estar un poco más frágiles, ya lo están. Entonces, en simultáneo, personas e instituciones van a tener dificultades. Sumado a eso, no vamos a tener grandes ayudas del exterior. Sí vamos a tener algunas, pero no como lo tuvimos en el 2002 o en el 2003. Y creo que esto es lo que nos tiene que llevar a pensar no solamente, digo, ¿no? Y acá es donde tenemos que ser verdaderamente esquizofrénicos, no solamente en el aguinaldo del mes que viene, sino en marzo del año que viene. Y por esto que decía que hay que ser un poquitito esquizofrénico para poder ganar esta oportunidad de anticiparnos y tratar de pensar cómo hacer de esto una oportunidad que no sea dramática, que va a ser difícil, pero que nos va a ayudar a poder reconstituir nuestra organización de una manera distinta. Esto en cuanto a la economía de las instituciones. Marcelo, hubo un montón de preguntas que se me perdieron. Ahora necesito que me ayudes un poquitito. Sí. Bueno, a ver, un poquito vos estabas contando esto de repensar esta posibilidad que nos da esta pandemia que se está extendiendo en el tiempo, y creo que compartimos todos que al principio pensamos esto que vos decías, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero ya hace 90 días que estamos en casa, las instituciones están cerradas y eso ya empieza a jugar en la cabeza y en las organizaciones de una manera diferente. Una de las preguntas que pasan es, no todas las escuelas tienen subvención. ¿Y, cómo sobreviven? Digamos, y agrego a esto, ¿cómo sobreviven la pandemia las instituciones judías cuando la comunidad judía
vamos a decir, de Buenos Aires, no voy a hablar de la Argentina, en un porcentaje mayoritario es una clase media que está hoy muy, pero muy golpeada. Muy, pero muy golpeada. Y yo a las escuelas, que está la pregunta de cómo sobreviven las que no tienen subvención, le agrego las sociodeportivas, los clubes, los templos, las sinagogas. ¿Cómo vos crees que la pandemia va a hacer que se sobreviva a esta situación? Eh, Sin dudas, como la configuración de comunidad que vamos a tener va a ser distinta. Sin dudas. Y vamos a empezar a escuchar algunas palabras. Hoy escuchamos de dificultades, de imposibilidades en la vida comunitaria, en la gestión de las instituciones. Nos pasan cosas difíciles. Y probablemente cuando entendamos la profundidad de la crisis económica que nos va a tocar que nos toca como país, como mundo, como realidad, vamos a encontrar que es mucho que enfrentar y vamos a empezar a pensar en una nueva forma de asociar instituciones, de instituciones que trabajen de verdad juntas, de instituciones que de verdad trabajen complementariamente. No vamos a poder darnos el lujo de repetir muchas cosas. Las instituciones que hoy hacen algunas cosas van a hacerlas distintas y algunas no las van a hacer más. Las escuelas probablemente van a tener propuestas distintas o probablemente alguna va a asociarse con otra, y acá es donde vamos a tener que, de nuevo, pensar en algo que la comunidad judía de Buenos Aires, esto lo digo como cordobés, que por ahí en mi background personal de formación de vida judía fue distinto. Y cuando comencé a entender con profundidad la comunidad judía de Buenos Aires, me di cuenta que hay algunas cosas que son de verdad muy diferentes. Esto que en Córdoba sigue habiendo, ¿no? Pero en el momento que yo trabajaba en la comunidad, hay una sola escuela, hay un solo club, hay, sí, 2 o 3 sinagogas, pero la comunidad es una. Y todos nos percibimos como una comunidad. En Buenos Aires vamos a tener que aprender a mirar no solamente nuestra institución, sino que vamos a tener que aprender a mirar la visión de comunidad, la visión más grande, que a veces la perdimos. Les cuento una historia de un curso que nosotros hacemos que participó Roxana el año pasado. Roxana, seguramente te acordarás, esta historia creo que la conté en el curso, que hicimos un curso para dirigentes comunitarios. Ilan Stulman, cuando lo hicimos la primera vez, era socio, un curso que hacemos en conjunto la Embajada de Israel, la AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano, y la presentación la hicimos en la Embajada de Israel. Y nos acordamos de estas cosas, que estaba sentado al lado de Ilan en la cabecera de la mesa, y no pasa esto que pasó en el Zoom de la puntualidad, y empezó a entrar gente, y bueno, uno ve que estaban invitados los presidentes de las instituciones a quienes les presentábamos la propuesta de capacitación, de desarrollo de liderazgo comunitario, y se presentaron alrededor de la mesa, y estas cosas que vieron eso cuando uno entra tarde, entra silbando, se hace medio distraído, busca una silla, se sienta ahí por ahí tratando de no hacer ruido, de no interrumpir, lo mismo que hacemos todos. Y con Ilan nos dimos cuenta de que había algo muy raro, y ahí preguntó Ilan, dice, ¿se conocen todos? Y empezó a relajarse esa tensión que muchos tenían, y muchos presidentes resulta ser que no se conocían. Sí se conocían los presidentes de las escuelas entre los presidentes de las escuelas. Sí se conocían los presidentes de los clubes entre los presidentes de los clubes. Sí se conocían los presidentes de las sinagogas los presidentes de las comunidades, de las sinagogas entre ellos. Pero resulta ser que había presidentes de un club muy importante sentados del lado de una escuela muy importante, que era la primera vez en la vida que se saludaban, que por ahí sí habían escuchado su nombre y por ahí no. Y ahí descubrimos que este curso que estábamos haciendo tenía un objetivo adicional al que nos habíamos propuesto. El primer objetivo que nos habíamos propuesto era decir, bueno, tenemos que desarrollar liderazgo, aptitudes, herramientas de gestión, tenemos que mejorar las cualidades de la gente que está al frente de las instituciones. Y nos propusimos un segundo objetivo en esa misma reunión, que era generar un networking, generar un marco de relacionamiento, un espacio donde los dirigentes puedan estar en contacto y donde nos podamos ver no solamente como institución, sino
de vernos como comunidad. Estas cosas de que a alguno le va a ir bien y a uno le va a ir mal. La tradición judía nos dice, y esto lo digo para la salud y lo digo también para las instituciones, que no es que nos tenemos que salvar nosotros. La responsabilidad que tenemos es para que nos salvemos todos. Entonces, cuando nos queremos salvar todos como institución, no nos alcanza, nos tenemos que salvar como comunidad. Y en la comunidad judía de Buenos Aires hay casi 150 instituciones, y tenemos que empezar a encontrar qué es lo que puede hacer alguna que no haga la otra, y verdaderamente creo que esta crisis nos va a generar algunas amenazas que si no las convertimos en oportunidad, si no las pensamos con tiempo, va a ser difícil. Y la plata hoy, o sea, la coyuntura de generar plata, o sea, si una institución genera algún recurso adicional, creo que va a estar generando un poco más de tiempo, no la solución económica de su institución, un poco más de tiempo para reconfigurarse de manera más inteligente y de manera más ordenada. Y esta creo que es el desafío que tenemos. Mirarnos solamente en este para el discurso que aguinaldo, está, sino para marzo. en este discurso, antes de entrar en otras preguntas, ¿vos ves que el tema de fusiones de instituciones va a ser una solución? ¿Hay demasiadas instituciones? No, demasiadas o pocas tiene que ver con la voluntad de cada uno. O sea, cuando encontramos alguna persona que cree que vale la pena generar una institución y está dispuesta a hacerlo, bueno, bienvenido, que lo haga. Lo que sí creo es que vamos a tener que empezar a pensarnos a veces en soluciones un poquito más colectivas. Las escuelas van a tener que empezar a pensarse a veces distintas, que algunos recursos no van a poder ser para todas igual y que va a haber que compartirlos. Creo que vamos a tener que eficientizarnos, creo que vamos a tener que encontrarnos de vuelta a pensar cómo de vuelta vamos a tratar de sobrevivir en conjunto, no en forma aislada. Este creo que es el gran desafío que vamos a tener, que lo va a forzar la economía y que ojalá seamos capaces de superar la economía para hacer una transición ordenada en una nueva reconfiguración de comunidad. Todo esto que nos está pasando no es maquillaje, es muy profundo. Bueno, vos estás diciendo dos cosas que digamos, son paralelas que en algún momento van a romper la ley de la paralela y se van a chocar y van a juntar. Porque por un lado está obviamente el lado económico y por el otro lado está esta posibilidad de poder generar a partir de esto una comunidad mucho más grande. Acá hay unas cuantas preguntas que tienen que ver con esto, que vos hablabas antes y quería ver tu opinión. En el 2001, con la crisis, hubo una gran ayuda internacional, porque la crisis era, como bien dijiste, de acá del país. Ahora que el mundo está en crisis, el mundo está en pandemia, el mundo está confinado, vos pensás, por un lado, estamos capacitados a replicar modelos de fundraising, de búsqueda de otros lados, y por el otro, si nosotros tenemos, acá dice, los dirigentes creíbles para justamente lograr lo que sí se logra en Estados Unidos, que son recaudaciones que pueden ser sustentables a las instituciones. De vuelta, desde instituciones más grandes hasta la institución más pequeña. ¿Cómo vos ves esto? Desde si nosotros podemos, como modelo, replicar algo, y si tenemos dirigentes que puedan llevar a cabo esa posibilidad de recaudar como si lo hacen en otros lados. Bueno, creo que hay dos cosas. La primera cosa es que yo no pensaría en que hay que replicar. Yo lo que creo es que tenemos que empezar a pensar cómo nosotros vamos a crear nuestra propia comunidad. Esto de que nadie va a resolvernos nuestro problema de organización, nuestro problema organizacional como comunidad judía, de, no sé, 150.000 judíos en Buenos Aires y 150 instituciones, 200 instituciones. Nadie va a poder decirnos cómo hacer. Y en la medida que Pero seamos capaces de... perdóname que te interrumpa, porque me quedé pensando en esto. Del 2001 al 2020 pasaron 19 años. ¿Aprendimos algo según vos? Porque ahí también era la posibilidad de recrear la comunidad. Ahora hay una pandemia mundial. ¿Vos crees que aprendimos en estos 19 años? Y mirá, algunas cosas sí, probablemente otras cosas no. Sin lugar a dudas que
aprendimos, de nuevo, la crisis del 2001 nos llevó en una importante medida a desarrollar programas de asistencia individual y de asistencia institucional con muchos fondos externos. Ahora van a ser menos. Entonces, todo lo que aprendimos en esa oportunidad, no todo es idéntico y replicable. De vuelta, tenemos que sentarnos y no podemos copiar lo que están haciendo en Alemania. Sí podemos saber lo que están haciendo en Alemania, donde la crisis está impactando, igual que en la Argentina, en un país, por supuesto, mucho más rico. ¿Ah? Pero la crisis, digamos, en la comunidad judía de Inglaterra tiene dificultades económicas. Y es probablemente una de las comunidades, sin duda, una de las comunidades judías más grandes del mundo, que está saliendo de la pandemia, y cuando salen de la pandemia empiezan a ver los números, empiezan a ver la dimensión económica de la restricción. Y están teniendo muchos problemas. Podemos mirar lo que están haciendo para imaginarnos qué es lo que deberíamos hacer, pero sin lugar a dudas que eso no es para copiar. Y en la medida que tengamos alguna idea, alguna intuición, y seamos capaces de plantearlo y de compartirlo, probablemente vamos a tener capacidad de financiar una nueva forma de vida comunitaria. Si no tenemos esa fórmula, creo que no vamos a tener ninguna posibilidad. Los otros días me hacían una pregunta, y esto, no sé, y esto creo que tiene que ver con el espíritu contagioso, esto de ser judío. En una charla parecida a esta con otra organización me preguntaba alguien qué es lo que significa esto de ser líder en la comunidad judía. Y yo lo que digo esto de ser líder en la vida, digo, y en la comunidad, tiene que ver con algo que es como imaginarnos una comunidad, cerrar los ojos, verla, y tener la capacidad de ese sueño que nosotros tenemos, de que lo soñemos entre todos juntos. Y si logramos soñarlos entre todos, eso es liderar. Cuando yo puedo ponerme al frente de la ilusión, de la fantasía, de la construcción del modelo comunitario que queremos. Y que es imprescindible para poder repensar esto, imaginarnos algo. Tener líderes que sean capaces de imaginar qué es lo que va a pasar después de mañana. Y bueno, esta es parte este es el gran desafío y la gran responsabilidad que tenemos nosotros, digo nosotros, yo como director del Congreso, en la definición de líder. Nosotros estamos reformulando todo lo que tiene que ver con la organización nuestra. La organización nuestra es muy distinta a lo que era y cada día va a ser más distinta a lo que era. Y en lo que hacíamos, en los modos que lo hacíamos, en temas nuevos que vamos a tener que abordar, en nuevas formas que vamos a necesitar de financiarnos, y es lo que creo que todos los que seamos exitosos en esta faceta, tenemos la oportunidad de ser exitosos en la segunda, que es decir, bueno, ¿con qué lo hacemos? Pero si no tenemos plan, la regla número 1 del fundraising dice que nadie da plata para nada, se financian proyectos específicos. Si no hay proyecto, sin dudas no hay dinero. Y sin líderes es difícil que haya proyectos. Por eso la responsabilidad de liderazgo en crisis es absolutamente, descomunalmente, gigantescamente más grande que que la responsabilidad de liderazgo cuando no hay crisis. Ahora, vos hablás del tema de líderes y acá también se genera unas cuantas preguntas. Obviamente, creo que todos compartimos el tema de las alianzas comunitarias necesarias para sobrevivir y para sobrepasar y para recrear un futuro diferente dentro de lo que es el marco comunitario. Pero acá alguien dice, tiene que haber mucha grandeza y tiene que ver con un tema que también seguramente se piensa que es, alguien puso, hay demasiados presidentes. ¿Qué pasa con los egos? ¿Qué pasa con los egos en replantear una alianza comunitaria donde quizás hay demasiados caciques y tendría que haber menos cabezas, muchas que piensan, pero que sean menos las cabezas visibles? ¿Qué opinás? Uy, qué difícil que un rabino le pregunte a un director ejecutivo de ego y que el director ejecutivo le tenga que contestar a un rabino. Podemos ser en las comunidades dos de los Bueno, tipos, escúchame, vos podés mirar, dos de vos los podés ver personajes. atrás del celular, atrás de una marca celular. Yo eso no llego. Eh, qué difícil que es eso. Con Marcelo nos conocemos hace, no sé, creo que 15 años, y tenemos una relación absolutamente profunda, somos amigos de hace mucho tiempo, por eso que me permito contestarle así a Marcelo. Pero digo,
las guerras muchas veces comenzaron solamente por cuestiones de ego, no por cuestiones de territorio, no por cuestiones de, de recursos. A veces era solamente necesidad de poder de alguien que movió en un tablero de ajedrez complicado y generó un enfrentamiento descomunal. Y a veces pasan esas cosas. Y, pero nosotros también aprendimos, hicimos 2 veces el curso de liderazgo comunitario, este año era la tercera vez que lo lanzamos, estábamos en el proceso de búsqueda de candidatos y llegó coronavirus, o sea que tuvimos que interrumpirlo. Tuvimos 50 candidatos, o sea, 50 personas que pasaron por este curso que hicimos junto con la Universidad de San Andrés, que es la más prestigiosa en la formación de este tipo de recursos humanos, un posgrado que tienen desde hace mucho tiempo para organizaciones sin fines de lucro. Y nosotros nos imaginábamos este curso para gente con potencial, para futuros líderes, y nos encontramos cuando hicimos la primera camada que teníamos de los 23 participantes, había casi 9 presidentes. No lo imaginábamos. La segunda camada, tuvimos más presidentes todavía. Y esto para nosotros fue una cosa muy positiva, el hecho de decir que también tenemos en la comunidad gente que tiene muchos egos, pero también tenemos muchos presidentes comunitarios que tienen la mejor voluntad de dedicar tiempo a capacitarse, a formarse y además de gestionar su institución, a esto de trabajar en la construcción de una visión comunitaria. No todo es malo lo que tenemos en la comunidad. Tenemos un montón de cosas que son muy buenas y que también hay que rescatarlas. Y lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar más gente buena, más gente noble, tratar de sumar gente que pueda administrar mejor eh, sus egos para que tengan los cargos de responsabilidad. Pero tenemos mucha gente en esa cualidad también en la comunidad. Mucha gente que resigna un montón de cosas para hacer posible también que la comunidad funcione. Porque si solamente estaríamos llenos de personas que piensan en sí mismos, verdaderamente hoy ya no existiríamos. Entonces, ¿qué es lo que a veces es mucho más visible encontrar? Es mucho más visible encontrar una oveja negra dentro de la manada blanca. Pero a veces también tenemos muchas ovejas blancas que son muy buenas, pero de las mejores. Y también creo que eso a veces nos pasa. En las comisiones directivas a veces tenemos alguno que es un poquito más complicado, pero está básicamente con mucha gente buena también, que es capaz de hacer estas cosas y ojalá tengan el coraje y la determinación de hacer que estas cosas sean posibles. Yo cuando a veces, yo trabajo mucho en el tema del diálogo interreligioso y me gusta usar una frase que, que digo que la convivencia, y esto lo tenemos que entender mucho también con el vínculo entre judíos y musulmanes, la convivencia no es producto de la providencia divina. La convivencia tiene que ver con decisiones que toma alguien que se anima y da el primer paso. Y esto nos mostró Sadat cuando se animó a subirse a un avión y viajar a Jerusalén. Y la determinación es una cosa muy valiosa, el animarse a hacer las cosas y no porque siempre las hicimos de una manera, seguir haciéndolas así. Y la determinación a veces, digamos, es la salida de este tipo de determinación, digamos, la visión clara y la certeza de que las cosas hay que hacerlas de esa manera. Y en esto es como que dicen que, estando con el rabino y con permiso del rabino para citar el Midrash, nos dicen que cuando había que cruzar el Mar Rojo, las aguas no se abrían, y todos estaban esperando a ver qué pasaba, a ver qué hacía Dios para que se salven, hasta que uno dijo, me meto en el agua y vamos. Y cuando el agua, a la primera persona que entró al agua le llegó al cuello, entonces ahí Dios dijo, ok, ahora sí vamos a participar. O sea, es importante esperar el milagro, pero también es muy importante generar las condiciones, hacer las tareas que tenemos que hacer para que ese milagro suceda. Eso nos toca a los judíos que tenemos responsabilidades, eso nos toca a los judíos que sentimos que podemos hacer algo no solamente por nuestra familia, sino también por nuestra comunidad. Y seguro, seguro que lo que decís de los milagros suceden en tanto y en cuanto nosotros hacemos algo para que sucedan. Solo el milagro por gracia divina, yo creo que quedaron en la época bíblica. Acá justamente de esto que estamos hablando, justamente alguien pregunta si se conoce lo que fue el PPP, el Plenario Permanente de Presidentes. Y para explicarlo, dicen, era una pequeña Knesset para administrar los bienes comunitarios, trabajar en su fortalecimiento y lamentablemente esto que hablamos, los egos lo destruyeron. Es decir, que genera, como decís vos, una grandeza de estos líderes que también se crean, se forman
en estos cursos para que puedan formar justamente nuevas realidades que sean diferentes, ya que el escenario es diferente. Y vos hablabas antes de alianzas comunitarias, y vivimos acá, y principalmente acá en Buenos Aires, alguien pregunta, sabemos que dentro de la cantidad de judíos que en un porcentaje mayoritario vive acá en la capital de todo el país, hay grandes diferencias entre lo que es la ortodoxia y la no ortodoxia. En esta visión de crear, que vos hablabas de alianzas, como habla, digamos, en ese sueño de una sola comunidad, ¿cómo visualizas eso cuando de alguna manera uno puede reconocer que hay una, no me gusta usar la palabra grieta, pero hay un abismo muy grande entre unos y otros? Bueno, los judíos durante solamente en los últimos 3.500 años tuvimos ese problema. Antes no sé si era así. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es parte de la naturaleza judía. Siempre tuvimos a la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, y siempre tuvimos una visión distinta a veces de las cosas. Y acá donde creo que hay que entender una diferencia de esto que planteabas, que tiene que ver con esto que decían del plenario permanente del presidente, que no, de lo cual no conozco mucho porque no fui contemporáneo a eso, he estudiado de eso, pero no lo vivencié. Pero digo, es cuando un presidente también se sienta en una silla más grande que la de su institución y se sienta a pensar no solamente cómo vamos a gestionar lo propio, sino también cómo vamos a ayudar al colectivo. Y esto creo que es lo que tiene que ver con esta visión amplia. Y a veces la visión cuando la reducimos, y cuando la reducimos, y cuando la reducimos, y cuando la reducimos cada vez más, y nos hacemos fanáticos de nuestra propia sinagoga, exclusivamente, y nos olvidamos que al lado probablemente puedan rezar distintos, lo cual en sí mismo no es un problema. El problema es cuando no toleramos cómo rezan al lado. Porque la diversidad es parte de la condición judía. El problema es cuando todos pretendemos, o cuando algunos, porque no somos todos, pretendemos que todos recen como nosotros creemos que hay que rezar. Y nos Bueno, ponemos, esto digamos, nos vos ponemos hablas en la... de la por- tolerancia, Claudio, digamos el Congreso trabaja muchísimo en el tema de la coexistencia, en el trabajo en el diálogo interreligioso, en el tema del compartir, el tema de encontrar puentes. Pero ¿no sentís que dentro de la propia comunidad es difícil esa famosa palabra que es tolerancia? sí, pero también digo lo siguiente, y acá, y estas las cosas que digo, y esto es un defecto que me parece que es bastante de la comunidad judía argentina. eh, Hay algunos, digamos, es muy fácil encontrar esta cuestión de lo denominacional de una sinagoga o de un rabino. Y vos, Marcelo, viviste en Estados Unidos y compartiste esta experiencia de ver a colegas tuyos que eran de otra denominación, junto con vos, trabajando en algún proyecto, y es mucho más difícil encontrar eso acá en la Argentina. Sin duda, Es sin mucho duda. más difícil. En San Pablo, que queda más cerca que los Estados Unidos, digo, no solamente en geografía, sino en el espíritu latino ¿cómo se llama? En la construcción de esta identidad que nos hace mucho menos formales que los americanos, mucho más descontracturados. Hay un proyecto que funciona donde hay un grupo de estudio que llevan adelante 4 rabinos de 4 corrientes religiosas totalmente distintas. Uno muy, muy, muy ortodoxo, otro que no es tan ortodoxo y 2 liberales. Y los 4 llevan adelante un proyecto de estudios judaicos en conjunto, y este proyecto es un proyecto acordado entre las distintas corrientes religiosas, porque que sean distintos no quiere decir que no puedan sentarse en la misma mesa. Y esto es algo que pasa en San Pablo y no pasa en Buenos Aires. Y esto tiene que ver no con la lógica del mundo judío, por eso es que digo, a veces los judíos en la Argentina hemos inventado cosas fantásticas. Los country, los clubes como nosotros conocemos, no existen en ningún lugar del mundo. Es una construcción absolutamente argentina, de una forma de institución argentina. Las escuelas integrales argentinas tienen un modelo propio con identidad propia. Hemos hecho rabinos, hemos hecho maestros, hemos hecho shlichim,
hemos hecho de directores ejecutivos en todo el mundo. Tenemos muchas cosas muy buenas y también tenemos algunas dificultades como comunidad que no funcionamos, que no solamente que no nos molesta cómo reza el del lado, sino que ni siquiera quiero que me vean junto con él. Y esto es Bueno, lo que hace que sea, digamos, parte del problema mucho más profundo, que no solamente quiero enseñarle cómo se reza de verdad, sino que ni siquiera creo que si me ven con él hoy, ¿qué van a decir de mí? bueno, esto es lo que decís vos, es la clave de justamente esta palabra de la tolerancia. En Chile también, así como vos decís, en Chile trabajan juntos los rabinos y hay un trabajo interreligioso y yo creo que acá, y este tema de la tolerancia, y viene con una pregunta que te quiero hacer que comentaron, es un tema argentino y podríamos decir que más es un tema también de la capital, de Buenos Aires, porque hay que ver hasta qué punto en alguna provincia quizás diferentes corrientes religiosas pueden sentarse y trabajar juntos en una misma mesa en pos de la comunidad judía, respetando cada uno su corriente como debe ser. Y acá preguntan justamente si este proyecto que vos hablás de redimensionamiento, ¿qué responsabilidad vos le asignás a las instituciones centrales? Y las nombran a la AMI, a la DAIA, a la OSA y a FACMA, pensando que la pandemia lo único que hizo fue acelerar este proceso de redimensionar y recrear y reprogramar. Que esto a la larga se iba a hacer. Pero bueno, ahora hubo que arremangarse y bueno, habrá que hacerlo más rápido. Yo lo que creo que hay que pensar es qué significa en este mundo judío el modelo de centralidad o de organización central de la comunidad judía. Y probablemente acá he visto, ahora en la vista que tengo de la computadora no puedo seguir exactamente todos quienes están. Desde el principio cuando iban llegando vi que sí hubo gente que estaba muy involucrada en otras instituciones, otros presidentes de instituciones, y, y que conocen muy bien esto. Y digo, ¿cuál es el espacio de encuentro? ¿Dónde se juntan los presidentes en la Argentina? O sea, ¿cuál es la institución que por naturaleza le tocaría convocar a los presidentes de todas las instituciones a discutir los temas de la comunidad, dentro de la comunidad? Porque FACMA lo hace solamente entre los clubes. La Federación de Escuelas lo hace para las escuelas. La Federación de Comunidades Mazortí lo hace para las comunidades mazortíes. Y Jabad junta a los de Jabad. Digo, pero ¿dónde es la institución? Y la DAIA lo junta para ver cómo interactuamos con la sociedad en general. Pero para discutir los temas de la comunidad, los americanos proponen un modelo distinto, que también lo propone la comunidad judía de México en una forma más parecida, lo propone de alguna manera la comunidad judía de Brasil, donde hay instancias donde se discuten los temas de la comunidad, en la comunidad. La federación, el modelo de federación americano, la federación que funciona en cada uno de los estados de Brasil, o de la confederación que funciona en Brasil. El mismo presidente se ocupa de conseguir maestros y de ocuparse del antisemitismo. Entonces, en esto que en la Argentina tenemos 3 instituciones centrales, 4, 5, no sé, no quiero contar porque decir este número ya es una dificultad, pero hay una organización que se ocupa de un tema, otra de otro, otra de otro, otra de otro. Y cuando fraccionamos y no tenemos una institución central, hay algunos temas que se nos caen y se nos pasan de largo en los huecos que quedan. Y fíjense qué curiosidad este tema que se nos pasó de largo, es que no tenemos un espacio de encuentro permanente de los presidentes de las instituciones para que todos juntos podamos pensarnos como comunidad cómo vamos a enfrentar el futuro. Y esto no es ninguna responsabilidad de las instituciones que existen. Formalmente ninguna tiene esa definición de responsabilidad, pero es una falencia que tenemos como comunidad. ¿Vos crees que se debería crear algo, lo que sería en Estados Unidos la Jewish Federation, la Federación No Judía? sé, yo lo que creo es que no me gusta copiar porque cada vez que copiamos a veces nos sale mal, y alguno siempre tiene el copyright de esto. Lo que sí creo
es que tenemos que mirarnos y decir, mira, tenemos un problema que tenemos que empezar a resolvernos. Y la crisis esta que tenemos en la Argentina, de la forma que la tenemos en la Argentina, muy probablemente no vamos a poder individualmente cada una de las instituciones resolverla por sí. Y Bueno, vamos a pero tener que esto pensarnos y de volvemos a vuelta. esto que decías vos antes, ¿eh? Que para poder crear algo como lo que estás diciendo, lo primero de todo es reconocerlo. Lo estás Sin lugar a pensando. dudas. No, sin lugar a dudas. No, además voy tratando de leer por ahí alguna cosa que se va apareciendo en la pantalla. Sin lugar a dudas de que sí. Y bueno, y de vuelta, esto tiene que ver, decir, mirá, tenemos que encontrarlo, tenemos que forzar espacios de encuentro de nuestra comunidad para que nos ayuden a pensarnos cada vez más como comunidad. Ese es el desafío que tenemos. Bueno, esta famosa sigla de PPP, que era el plenario permanente de presidentes, parece que evidentemente tenía que ver, yo tampoco lo conozco, escuché, pero tenía que ver con algo más grande, administrar esos bienes comunitarios y trabajar con el fortalecimiento. Lamentablemente, como acá pusieron, los egos lo destruyeron, desconozco la historia, simplemente estoy leyendo lo que han puesto. Pero bueno, será uno de los grandes desafíos a crear como oportunidades que aparecen en el post-pandemia, porque la verdad es que uno, más allá, ya uno está metido en la ola, pero bueno, la ola en un momento va a terminar, vamos a salir de la ola, y la cosa es cómo vamos a salir. Te hago una Pero, pregunta. A sí. ver, dale, por favor. No, dale. No, porque voy a cambiar un tema aparte que quiero con eso, pero dale, Dale. seguí. Eh, el Congreso justamente trabaja mucho con el tema el tema del antisemitismo. ¿Crees que esta pandemia hace que haya aumentado el antisemitismo? Eh, Nosotros tenemos un problema cuando decimos hay más o menos antisemitismo. Yo la primera cosa que creo que en los países de América Latina, por definición, no hay un antisemitismo que comprometa la continuidad de la vida judía. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, digo, todos conocemos, todos vivimos en Buenos Aires, creo, a lo mejor hay alguien que no es de Buenos Aires que está acá con nosotros, parte de esto de la pandemia, pero todos los que vivimos en Buenos Aires o en cualquier ciudad de América Latina podemos tener una vida judía absolutamente plena, integral, donde el antisemitismo no nos condiciona en nuestra vida. Sí, también hay antisemitas. Entonces digo, sí, antisemitas hay, pero la sociedad en general no es una sociedad antisemita. Dicho esto, ¿qué es lo que creo? ¿Hay antisemitismo en las redes sociales? Sí. ¿Pero todos antisemitismo en las redes sociales? No. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros tenemos un proyecto que es probablemente el proyecto más antiguo que existe de tres instituciones en la Argentina. La DAIA y la AMIA llevan adelante en conjunto con nosotros un proyecto desde hace ya 11 años que se llama Observatorio Web, que monitorea el antisemitismo en las redes sociales, en la Internet en general y en las redes sociales. Entonces, cuando empezó la pandemia, ¿qué es lo que dijimos? Empezó a decir, bueno, los judíos son los que inventaron el COVID porque ahora quieren vender la vacuna y no sé, y todas estas conspiraciones que dicen que los judíos hicimos todas las maldades. Pero también se acuerdan que los judíos éramos los que inventamos el comunismo, y también los judíos somos los que inventamos la banca, y los judíos inventamos el capitalismo, y los judíos inventamos los queremos quedar con la Patagonia, y los judíos, todas las cosas malas que le pasan al mundo, siempre hay algún loco que dice que fuimos los judíos los que lo hicimos. Entonces, ¿cuál creo que es el punto que tiene que ver con pandemia y COVID? Los antisemitas son los mismos de siempre. Los argumentos que usan son coyunturales. Y cuando la coyuntura lo favorece, cambian estos argumentos, cambia la coyuntura, y en vez de hablar del plan Andinia, hoy hablan de COVID, el invento de los judíos. ¿Qué es lo que hicimos en las redes sociales? Hicimos una medición para ver si hay más antisemitismo en las redes sociales ahora que hace 6 meses. O sea, es cierto, cambiaron los argumentos, pero la cantidad de incidentes antisemitas que tenemos en las redes sociales son el mismo número. No es que hay una invasión de antisemitismo en las redes sociales, sino que hay un nuevo modo de expresarlo. Y ese nuevo modo de expresarlo tiene que ver con la pandemia. Y a veces, como decir, bueno, esto es nuevo, esto todavía nos parece de nuevo que tenemos una invasión de antisemitismo. No lo tenemos. Sí existe antisemitismo, pero no creemos que en las redes sociales en idioma español existe una gran cantidad multiplicada de sucesos antisemitas en relación a los que había hace 5 meses.
antes de la pandemia? Bueno, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, creo, no, hablo en nombre de todos, creo que es el sentir de todos cuando yo los iba mirando desde acá. La verdad que es un placer siempre hablar con vos, Claudio, y la claridad con la que vos expresás. Y la verdad que es muy, muy lindo y muy motivador. Creo que es muy motivador el, el escenario futuro. Yo creo que es un desafío, como bien decís. Hay un desafío por delante muy grande. eh, y creo que ahí se va a demostrar esa muñeca y esa capacidad de liderazgo de llevarlo a cabo. Creo que hay una gran oportunidad acá, como bien lo dijiste. Y bueno, vamos a ver si se puede capitalizar. Siempre son oportunidades para aprender, así como el 2001 fue una crisis acá en nuestro país y la comunidad salió adelante. Esta es una pandemia a nivel mundial y seguramente la comunidad va a salir adelante, eso no quepa ninguna duda. El tema está en que Marcelo, ¿me haya... dejas contar un Sí, cuento? dale, por favor. Termino con un cuento y esta cosa que es muy judía de contar cuentos. Dicen que eh, Dios se enojó con el mundo y dijo, la verdad, esto así no funciona. Entonces llamó al cura, al sheik y al rabino, los puso a los tres juntos y le dijo, hijos, dice, la verdad que no me gusta lo que está pasando en el mundo, vamos a hacer una gran inundación y se va a terminar la vida de todos. Bueno, los tres se fueron caminando, cada uno volvió a su templo, el cura tocó la campana de la iglesia, llamó a todos a los feligreses, se juntaron todos a rezar. Cuando estaban en la iglesia, el cura les dice, hijos, dice, tengo dos noticias para darles, y las dos son malas. Dice, va a haber una gran inundación y nos vamos a morir todos. El imán hizo lo mismo, subió al muezzin, al minarete, llamó a todos a oración, vinieron todos, y les dijo, hermanos, acabo de estar con Dios, tengo dos noticias para transmitirles, las dos son malas, va a haber una gran inundación y nos vamos a morir todos. El rabino hizo lo mismo, llamó a todos a la sinagoga y les dijo, muchachos, yo tengo dos noticias para darles. Una es mala y la otra es buena. La noticia es mala, es que va a haber una gran inundación y que se va a llenar todo de agua. Y la buena es que vamos a aprender a respirar bajo el agua. Y eso nos ha probado la historia judía, que no hubo crisis que no superamos. Y creo que nos mismos nos va a pasar ahora. Vamos a sufrir mucho en el camino hasta que aprendamos a respirar bajo el agua, pero una vez que aprendamos a respirar bajo el agua, seguramente nos vamos a reír de lo que nos pasó. Bueno, la verdad que un lujo total, total, total. La verdad que te quiero súper agradecer por este espacio, Claudio. Más de una hora charlando y la verdad es que abriendo, como bien dijeron acá, nos haces pensar, nos haces preguntarnos, nos haces empezar a funcionar un poquito las neuronas a cómo recrear la comunidad para adelante. Así que te súper agradezco nuevamente la predisposición de siempre de contar con vos. Agradecer también a Emilia. Emilia está acá, a Maccabi que se sumó a esta charla, a compartir esta charla, porque justamente es un tema que es de interés de toda la comunidad, y a todos los que se sumaron, porque la verdad es que es un lujo, como siempre poder escucharte. Así que mil gracias. Este aplauso virtual, 100%. Acá mirá todas las camaritas, absolutamente todas. Y la verdad es que mil gracias, agradecerles a todos por estar del otro lado. Bueno, nos vamos a estar encontrando mañana, Dios mediante, 7:30, el Kabbalah Shabbat en el Facebook de la comunidad para compartir también el día especial de la semana. Gente linda, buenas noches. Claudio, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Felicitaciones, un abrazo.
Chao, Marcelo.